Habíamos imágenes de lo que ocurría esta mañana a primera hora de la mañana. El referente directo, Aníbal Fernández, estuvo hablando con respecto al operativo que desarticuló la usurpación mapuche, que como bien lo dice el título. Leonel Tones Antunes es periodista de Río Negro y tiene detalles en directo desde el lugar. Así que en vivo lo vamos a saludar. Leonel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Héctor, ¿qué tal? Un gusto conocerlos. Bueno, como vos dijiste, esto comenzó muy temprano. En realidad, desde el día lunes, cuando llegó el Hércules de la Fuerza Aérea, trayendo a más de 250 efectivos, se sabía justamente que en algún momento esto iba a ocurrir. Tal vez la sorpresa fue que fue realmente bastante rápido. El avión llegó el día lunes y hoy martes se realiza este operativo. Operativo que yo diría que tomó por sorpresa a esta comunidad, por cuanto prácticamente se había filtrado muy poco la información que este operativo iba a realizarse justamente hoy. De hecho, los efectivos, la fuerza conjunta, llega alrededor de las 4, entre las 4 y las 5 de la madrugada a Villa Mascardi, y al amanecer, nada más que salió el sol, comienzan este operativo, inclusive sorprendiendo a la Machi, que es la figura principal de esta comunidad mapuche, la que rige los destinos de manera ancestral y religiosa. El comienzo de la operación, rápidamente se puso un retén en el kilómetro 20-23, esto es una distancia aproximada de entre 15 y casi 20 kilómetros de lo que es Villa Mascardi, y el otro retén se puso de la parte sur, de la parte del Bolsón, un poco más cercana a la villa. Cuestión de que la prensa prácticamente no tuvo acceso, solamente una prensa que llegó prácticamente para dormir allí. Nosotros pudimos apreciar prácticamente, porque estábamos en un momento bastante cerca, cómo fue el despliegue, sobre todo de esta fuerza conjunta. Se dividieron diferentes las tareas. Por ejemplo, la Prefectura Naval Argentina se ocupó de los retenes, mientras que la PCA, la Policía Aeroportuaria, lo que hizo fue trasladar a los detenidos, y el Ejército junto con la Policía Federal fueron los que actuaron directamente en el operativo. Operativo que primeramente se capturaron, como te decía, a la Machi, la jefa espiritual de la comunidad, y 3 mujeres más. Con el transcurso del día y el transcurso del tiempo, bueno, se tomaron más detenidos, se sintieron balazos, bombas de trueno, dicen que hubo mucha pedrada. Los pseudo mapuches, como le decimos acá, se replegaron mucho hacia la montaña. Es un lugar complicado para una población como esta, por cuanto hay mucha vegetación, es un lugar montañoso, hay que tener conocimiento o crear una buena estrategia. En este caso me parece que el operativo cumplió su objetivo, porque incluso trajeron la caballería del ejército, caballos del ejército, para que pudieran entrar en lugares que normalmente a pie o sin conocimiento no se puede cruzar. Sí. El operativo hasta el momento estuvo cerrado. Todavía no tengo información de que haya terminado, porque ocurrió que muchas de las personas que estaban esperando para que se abriera este retén hacia el Bolsón, o que iban hacia otras zonas más al sur, resultó que han perdido las cargas de los celulares. A mí me ocurrió. Ajá. Yo he tenido que llegar corriendo prácticamente, porque ya no me quedaba prácticamente ni una rayita dentro del celular. Entonces habíamos dejado una fuente para que nos informara cuándo terminaba el operativo, y bueno, la verdad que no tenemos ese dato. Todavía, no sé si ustedes tienen la información, se ha reportado un cierre del operativo. Muy llamativo que no ha habido una información oficial todavía por parte de la justicia ni de la fuerza de seguridad de la conclusión del operativo. Por eso les decía que dentro de gran parte de la prensa, bueno, teníamos esa incertidumbre. Recién me siento, la verdad, en todo el día
para charlar con ustedes sobre este tema. Claro, en realidad desde el Ministerio Aníbal Fernández marcaba de que ya había culminado con éxito lo que fue el operativo, pero ustedes están en el lugar y están viendo que todavía hay movimiento. Sí, no, en este momento, bueno, ya yo regresé, Sí. pero hasta hace poco hubo movimiento. De hecho, por fuentes que tenemos informativas, va a quedar una especie de retén o de parte de la fuerza Claro. ahí en Villa Mascardi, y otra parte la mandaron a que volviera a su lugar de descanso y estuvieran acuartelados en alerta. Sí. Porque la preocupación, Héctor, que pueden tener los vecinos de Villa Mascardi es, bueno, ¿qué va a pasar cuando termine el operativo? ¿Y qué va a pasar si estas fuerzas se van? Claro, si las tomas se pudieran llegar a repetir. Yo me quedo con una palabra tuya que quiero acentuarlo y que me lo expliques. ¿Por qué hablas de pseudos mapuches? Bueno, el término pseudo mapuche se ha instalado porque no está comprobado que sean mapuches. Los verdaderos mapuches de pueblos originarios son gente tranquila, gente de paz, gente que convive con sus vecinos. Hay diferentes comunidades dentro del ejido de Bariloche, por decirlo de una manera, que nunca ha habido ningún tipo de problema con ellos e incluso se han manifestado en contra. Ahí se ha cortado, bueno, ahí vemos si lo podemos recuperar, porque es interesante el análisis que él está haciendo. No serían en realidad los mismos, porque ellos se conocen entre sí, estamos hablando de un pueblo tranquilo, y en principio esas personas, en donde hay una convivencia que lleva años y años y años, en principio era en paz y ustedes los tienen identificados. ¿No es la misma gente, es lo que estás diciendo, Leonel? Exactamente, no sé si me escuchas ahora. Ahora sí, perfecto. Bueno, decía que se les dice así porque el ejido de Bariloche en general y toda esta zona está llena de comunidades mapuche que son gente muy pacífica, muy dialoguista, gente muy de la tierra y gente que nunca tuvo ningún problema con sus vecinos. Cuando apareció este grupo beligerante, a un principio se tomó tal vez como algo pasajero, pero recordemos que este grupo, donde está instalado, eran casas de vecinos que vivían ahí y que son propietarios con sus papeles de la tierra. Usurparon esto diciendo que esto era un territorio ancestral mapuche y que les pertenecía, pero todo de una manera violenta, quemando lugares, prácticamente no dejando, acusando a muchos de los vecinos de esta villa. Entonces no tiene nada que ver el discurso de este grupo, que incluso tiene un brazo armado llamado la RAN, Resistencia Ancestral Mapuche, que son los que hacen estos ataques de tirarle piedra, por ejemplo, sobre la Ruta 40 a los turistas como pasa. Se metieron e incendiaron máquinas de vialidad de la provincia en un galpón provincial, quemaron lo último que hicieron el 1 de agosto, la quema del galpón del vecino Dates de apellido, al vecino de la Cristalina, un emprendimiento particular de esta persona, lo quemaron completamente y hasta el momento siempre se cuestionaba el accionar sobre todo del gobierno nacional, inclusive del gobierno provincial. El gobierno provincial siempre, como se dice, salvó las papas diciendo que la jurisdicción de parques nacionales donde está enclavada Villa Mascardi era jurisdicción nacional. Bueno, ahora se crea esta fuerza de conjunto y puede actuar también la fuerza provincial. Un tanto llamativo lo que ha pasado hoy periodísticamente, porque la policía de Río Negro no estuvo incluida en este operativo, por ejemplo. Es algo llamativo, estuvieron el Ejército, la Policía Aeroportuaria, la PCA, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería y el Ejército. Sin embargo, la Policía de Río Negro no estuvo. Un poco llamativo, algo para preguntar, bueno, el por qué si en tu propio territorio no actúa. En una especie de careo entre Aníbal Fernández y la gobernadora Arabela Carreras acá, se planteaba por parte de Aníbal Fernández de que ya Río Negro podía interceder en este tipo de problemas sin esperar que solamente el gobierno nacional actuara. Pero a la larga se nota que ha habido algún tipo de, no sé cómo decirte, porque ni siquiera en el día de ayer altos niveles, altos mandos de la Policía
Río Negrina tenían información. Lo importante es que se hayan desconcentrado. Los datos que nos da, siempre es oportuno hablar con periodistas del lugar, porque hay datos que escapaban a nosotros, como por ejemplo esta terminología que se usa de pseudos mapuches, porque no está la comprobación de que realmente lo sean, ni siquiera son lugareños. Leonel, te vamos a estar molestando en otra oportunidad. Has sido muy atento con nosotros. Gracias. No, al contrario, para mí es un gusto participar con ustedes y obviamente compartir cualquier información de San Carlos de Bariloche. Muy generoso. Que tengan muy buenas noches. Un abrazo. Hasta luego.